proceso de transformar la lengua indígena en una literatura indígena es un desafío que ahora tenemos que considerar para afirmar siempre nuestra sobrevivencia, nuestra dignidad, y no solamente para decir que estamos asistidos por un proceso educacional, cultural de la modernidad. Va a ser más necesario, digamos, solucionar el tema, abordar el tema en la medida que nuestra gente, nuestros jóvenes y nosotros mismos sigamos produciendo en Mapuzungún, digamos, literatura. Porque nosotros no tenemos la tradición de escribir y de leer, pero de hablar. Y hemos mantenido por años, por ciclos, ese proceso. Pero dentro del sistema educacional ahora, de la interculturalidad, hay este desafío de exactamente de traducir nuestra forma de hablar. Este es un tema de pueblo, este es un tema de un pueblo entero, no es de un gobierno. Por lo tanto, gran parte de la gente que escribe, que trabaja la lengua, que habla la lengua, son quienes deben decidir sobre cómo escribir y además... También hemos quedado como personas que no pueden hablar, o sea, decimos en portugués, mudos de la historia de la humanidad, o sea, siempre un blanco ha hablado por nosotros. Un ejercicio de autonomía, un ejercicio de libre determinación que los pueblos tenemos de poder decidir cómo escribir y cómo seguir hablando nuestra lengua. Ahora no me parece correcto quizás cuando esta necesidad se nos impone, o sea, se nos hace creer que es necesario y se buscan con otros intereses, principalmente intereses políticos y de integración y de a lo mejor querer interiorizarse más en el pensamiento mapuche de otros sectores. Yo lo veo peligroso porque coarta la posibilidad de participar de las comunidades. La interculturalidad es utilizada por muchos políticos, entonces el tema de interculturalidad yo diría que es un arma de doble filo. Yo me doy cuenta hoy que muchas personas que se creen y que son realmente hablantes en Mapuzungún, lo vemos en cualquier lugar de este aparato estatal inserto y haciendo principalmente un trabajo en contra de los intereses del pueblo mapuche y son, diría yo, el peor cuchillo que existe hoy para poder recuperar derechos y para poder recuperar también nuestra libertad como pueblo mapuche. Y yo creo que a esas personas que hablan en Mapuzungún, que se dicen y que se jactan quizás de saber de que manejan muy bien la lengua, yo los llamo a ser consecuentes, a escucharse cuando hablan y de esa manera realmente responder a los intereses de nuestros pueblos y de nuestros antepasados que dieron la vida por nuestra tierra y que murieron con la esperanza de que nosotros continuaríamos con su lucha. Y si hoy vemos una infinidad de mapuches que están sirviéndole principalmente al opresor, al usurpador, y yo le hago un llamado a ellos a que, como digo, a que se escuchen cuando hablan. Solamente eso. Gracias. Ricachabal, yalan katzinel chin kachabalih, kakusak shabang chiyo kebe. Tomarin bih chive unogel, río chojon kachabal kere, katzin chin kayarih kalen, chupane kakaslen. Hay sectores que están perdiendo vertiginosamente la lengua, pero también hay otros sectores en la que se está haciendo muy necesario y se está haciendo prácticamente obligación aprender la lengua, ¿ya? Entonces hay como niveles distintos, pero yo creo que la mayor preocupación es la gran aceleración de cómo se está perdiendo el Mapuzungún. Lamentablemente no nos inculcaron la lengua así como algo primordial desde niños. Y para eso también hay muchas razones, pues ellos tuvieron razones también por el temor a la discriminación. Las lenguas que más se hablan, las que más están en la cotidianidad oaxaqueña es la mixteca, la zapoteca, ¿sí? La triqui y bueno, las demás lenguas poco se hablan, sobre todo por la situación de la discriminación en que hemos sido sometidos los pueblos indígenas. Ahora, las razones por las cuales se pierde acá en Malalgüe principalmente, creo que es por la temprana introducción que se hizo en esta zona o en este loft
de los Huinca. También viene del sistema educativo del occidente, cuando nos envuelve con los productos de las escuelas y para olvidar nuestra lengua. En alrededor de 15 comunidades pues ya no se habla la lengua. Se ha ido perdiendo gradualmente por diversas razones. Por cuestiones de discriminación, por cuestiones de que en algún tiempo, por ejemplo, a los niños no se les permitía hablar la lengua en la escuela. Había niños que les avergonzaba hablar el idioma garífuna. En el año 94 se da una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en México con el levantamiento zapatista. Fue en ese momento cuando hay una reivindicación a los derechos políticos, a los derechos de los pueblos indígenas y con un gran énfasis en lo que es la cultura indígena. Es una forma de mantener también nuestra privacidad de repente, porque igual es como un arma para nuestra causa. La lengua ha sido un instrumento político también para lograr grandes cambios, por ejemplo en la Constitución Política de la República. Actualmente tenemos una ley de oficialización de idiomas en Guatemala y eso realmente fortalece y desarrolla los idiomas. Y a raíz de los acuerdos de paz, el derecho de identidad de los pueblos indígenas se va reconociendo también el idioma, el uso de los trajes, la forma en que convive, lucha constantemente por sus derechos económicos y sociales. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Fueron los soldados federales aquí en Holnacho! ¡Fuera! ¡Holnacho no es de ese gran movimiento que sabemos que fue un gran costo de hermanos indígenas, sobre todo que pagaron con sus vidas ese reclamo. Se empiezan una serie de diálogos, de negociaciones, de pláticas que convergen en lo que fue los acuerdos de San Andrés o Sacanchem de los pobres. Y bueno, ahí precisamente uno de los acuerdos era basados en el respeto a la lengua, el respeto a la cultura de nuestros pueblos indígenas. Diría yo, primeramente se luchó por la reivindicación de la tierra, a través de la ley de reforma agraria se logró algunos cambios, posteriormente como que fuimos igual subiendo y la lucha, digamos, fue fuerte por el tema de educación intercultural bilingüe. A partir del 94, lo menciona muy bien, que fue el despertar de los pueblos indígenas. Ahí fue donde nosotros, de una otra vez, ya reivindicándose como indígena, significaba que estabas desenterrándote, que estabas volviendo a nacer, que se te estaba permitiendo respirar nuevamente el aire al cual habíamos estado un poquito castigados a hacerlo, ¿no? Miskito Indian, Insin Kumsna, para yang Aisa once na ba yawan nani Indian nani ba asla kaya sa baguli kaya wan sip kabya wan bila wan daukan ka wan nat kan nani ba ban wan almu kan nani wan kan babaku yawan wan taura waya kan yawan asla pia kabya ka wan bila sintiwa ya sipsa wan iwan kan nani wan nat kan sintiwa ya sipsa ba yawan kiam ka sat nani ba tre munaya sa asla kaya marabakuliga kawamit na ni mapara sipsayawan kawan karnika brihwaya. Thank you pale al sutra. Chali kuran tanya pubanika ni pulamyan afkin dolo te fachi pelon sungo he kata ni chikan rakit hamal ngane hamal chunguna filta ni gurin cinta ni kewun incin berita ni sungun repal tay mapusungun berita ni amnal tay mapusungun tay cinta ni wanun to fil na wan te fil walu ka hame chi sungun meo ka hame chi gurin meo walu kinya ka me gurin meo cinta ni ka me akhnal komter kinyento kakay yo sang hong yo sang hong yo phép quay đi khô bay yo sang hong yo phép quay đi khô bay yo hết ăn